volvió Foden Sports. Y hoy para hablar de las notas del Real Madrid contra el PSG. Y ya os aviso, nos ha tocado la clase de diversificación. Vamos a hablar de las notas del Real Madrid contra el PSG. Bueno, la clase de diversificación, como ya digo, los alumnos especiales, esa clase marginada en la que meten a todos los que peores capacidades o peores notas sacan y los meten a todos juntos. Y era una clase que, oye, estaba de baja el chico problemático de la clase y parecía que la clase iba para abrir, parecía que empezaban a sacar las notas, a probar los exámenes, pero de repente ha vuelto el problemático y toda la clase se ha arrastrado, toda la clase se ha ido, se está saltando las clases y se va al parque a fumar lo que ya sabemos con ese chico, así que bueno, vamos a hablar un poco de las notas del partido de ayer del Real Madrid contra el PSG, un partido indigno del conjunto de Xabi Alonso, que estoy leyendo mucha crítica a Xabi Alonso y tampoco me parece que tuviera gran cosa que hacer. O sea, al final criticamos, no, ha puesto el 4-3-3 como Carlo Ancelotti, ya, pero ha puesto el 4-3-3, ¿por qué? Porque expulsión de Hausen, su mejor central, la lesión de Arnold, lo que le hace perderse a su lateral derecho, y solo le quedaba la opción de poner a Valverde en el lateral derecho, porque ¿qué queríais? ¿Que pusiera a Lucas de lateral derecho? ¿Llega a poner a Lucas o de carrilero? Llega a poner a Lucas y lo hubierais criticado igual. Eso ya te hace quitarte una de tus mejores piezas, si no la mejor, del centro del campo. Y al final se está viendo que no confía en Dani Ceballos y a Mbappé le tenía que meter sí o sí contra el PSG y no ha querido cargarse a Gonzalo porque, bueno, estaba siendo el mejor del ataque del Real Madrid en este Mundial de Clubes. Y Vini, bueno, no estaba en su mejor nivel, pero estaba recuperando sensaciones y estaba por lo menos haciendo un buen juego colectivo. Le estaba dando al Madrid bastante con más juego interior. Y al final, pues ha juntado a los tres, ha metido al alumno problemático y la clase ha vuelto a reventar. Pero al final, si Xabi Alonso se llega a cargar a Gonzalo, lo hubierais criticado igual. Si Xabi Alonso llega a poner a Lucas Vázquez, lo hubierais criticado igual. Tampoco tenía mucho margen. O sea, hiciera lo que hiciera, nos hubieran ganado y hubierais criticado a Xabi Alonso. Así que tampoco me sale darle excesivos palos a Xabi Alonso, que era un entrenador que estaba atado de pies y manos porque no podía sentar a Kylian Mbappé, y menos en el partido contra el PSG. Así que nada, vamos a empezar con la clase, vamos a empezar a repartir las notas del partido. Vamos a empezar en portería, como siempre, con Thibaut Courtois, el único alumno que siempre da la cara, así que le voy a poner un 8. O sea, al final Courtois sacó dos ocasiones, antes de empezar, le prometió el primer gol por esa cagada de Asensio, Courtois salvó dos, pero dos, una mano a Fabián tremenda y otra que le sacó a Dembélé en un pase de la muerte espectacular, y a lo largo del partido también hizo alguna parada. O sea, Courtois lo único salvable casi del Real Madrid. Para mí hay dos cosas salvables del Madrid, o tres, y Courtois fue una de ellas. Fue el que hizo que el resultado no fuese un 8-0, fueron las manos de Thibaut Courtois. Nos vamos a ir a los centrales, donde en un lado voy a poner a Rüdiger, cagada tremenda en el segundo gol. En el tercer gol, de nuevo saliendo de zona a 40 metros de la línea defensiva, dejando un hueco tremendo. Y es que si sales de zona, o ganas el duelo o le metes un palo al que tiene el balón, no le dejes avanzar, pero no hizo ninguna de las dos y al final quedó un hueco tremendo. Y en esa jugada vemos como el único que estaba defendiendo era Asensio. Si Rüdiger llega a estar ahí, Rüdiger hubiera cubierto el primer palo y Asensio podría haber cubierto el segundo, pero Asensio tenía que cubrir el primero y el segundo y no puedes abarcar las dos, y al final pusieron un pase al segundo palo y por poquito Valverde no llegó, pero llegó súper forzado y al final Fabián acabó metiendo el primer gol. Pero Rüdiger, otro partido indigno, que es un jugador del que tengo muchas dudas por el tema físico, el tema edad, el tema historial de lesiones. Hay que empezar a plantearse cosas con Antonio Rüdiger, y una renovación a día de hoy creo que no es fiable para el central alemán. Y nos vamos con Raúl Asensio, que la cagó estrepitosamente en el primer gol. Tuvo otra cagada en salida de balón en el centro del campo que dejaron una ocasión peligrosísima al PSG. Lo que pasa que luego se levantó y más o menos llegó a taponar un poquito la jugada y el Madrid más o menos replegó bien. Pero otro partido muy malo de Asensio, que es un jugador que, yo repito, no es tan malo como está viendo en este Mundial de Clubes. Algunos ya, no, Asensio no vale, Asensio es un jugadorcito, Asensio no vale para el Real Madrid. O sea, esos mismos que están diciendo eso probablemente son los que decían a mitad de temporada: Asensio el mejor del mundo, qué bueno es Asensio, por Dios, vaya central nos ha salido. Ni era el mejor del mundo antes, ni es el peor del mundo ahora. Está en una muy mala dinámica, está en una muy mala racha, en un muy mal estado de forma. Pero Asensio sí que es un jugador que yo creo que va a volver a un nivel bueno, a un nivel óptimo, y que va a poder ser un tercer, cuarto central del Real Madrid. O sea, probablemente nunca llegue a ser un titular del Real Madrid, pero tampoco es un jugador que no valga para el Real Madrid. Es un buen jugador Asensio, lo que pasa es que está en un muy mal momento, como han tenido muy malos momentos Varane, Pepe, Ramos, absolutamente todos, incluso Rüdiger cuando empezó, o Militao. O sea, todos han tenido muy malos momentos. Asensio está en uno de ellos ahora, pero no es tan malo como nos lo quieren pintar algunos.
A Asensio le voy a poner un 2. Y ahora nos vamos a los laterales. En el lateral izquierdo voy a poner a Fran García. Bueno, Fran García le voy a poner un 4. O sea, al final, mal partido de Fran, pero dentro de sus posibilidades. Por lo menos estuvo intenso, corriendo, intentándolo, luchando duelos. Pero al final yo os he dicho muchas veces, Fran no es un jugador titular del Real Madrid. Es que algunos os dejáis llevar por el hype. Igual que os dejabais llevar por el hype para Asensio para bien. Y ahora para mal, con Fran García os dejasteis llevar el hype para bien en este Mundial de Clubes. Es un jugador que arriba te ofrece mucha repetición de esfuerzos, de llegar constantemente a línea de fondo, de esforzarse todo el partido, pero es un jugador que tiene calidad justita, no tiene buen golpeo de balón, y luego atrás es un jugador que no es especialmente bueno, es un jugador que Doué el otro día, cada vez que le encaraba en 1 contra 1, Doué se lo merendó como quiso, o sea, le hizo lo que quiso. El primer gol viene de una jugada en la que la caga Asensio, en el cual Doué se marcha como quiere de Fran García, pone el centro y luego Asensio lo corta y se duerme, pero Fran García no es material titular del Real Madrid. O sea, hace un falta un lateral titular del Real Madrid que se va a fichar a carreras. Y Fran es un buen jugador del Real Madrid, un buen lateral izquierdo suplente, pero no es un titular del Real Madrid. O sea, no es un monstruo defensivo, no es un monstruo como lateral. Es un jugador correcto, a secas. Y luego lo de Rudiger y lo de Asensio me recuerda, o sea, al final a Rudiger lo mejor que le ha podido pasar a Asensio. Porque es como cuando tú suspendías un examen, pero tu amigo también suspendía y ya no te sentías tan mal, porque no eras el único que había suspendido. Pues eso pasó con el error de Rudiger y Asensio. Asensio se le iba a caer el mundo encima, pero de repente Rudiger hace ese error y al final las culpas se dividen y ya no eres el único que la ha cagado, ya hay otro que la ha cagado igual que tú o más. Así que Asensio y Rudiger son esos compañeros de suspensos en clase. Y ahora nos vamos a ir al lateral izquierdo, hasta el lateral derecho, donde voy a colocar a Federico Valverde, que le voy a poner un 7. El único jugador que defendió varias ocasiones, está constantemente en 2 contra 1 con Kvaratskhelia y Nuno Méndez y paró bastantes, llevó a bastantes situaciones límites, cortó varias jugadas buenas, pero no pudo hacer todas, le superaron en muchas y otras, por ejemplo, como la del 3-0 de Fabián. O sea, es una jugada en la que llega de una forma milagrosa, lo que pasa que llega tan forzado porque no le quedaba otra, que al final pues acaban metiendo gol igual, pero Valverde desde lo poquito potable que vimos, que de vez en cuando se subía arriba con alguna conducción, pero claro, conduces y de repente ves que te vas de 2 en conducción y tienes 5 rivales más y ningún compañero. O sea, poco pudo hacer Valverde, pero es el único que le echó ganas, el único que le echó garra de los 10 que estaban en el campo. O sea, sin contar a Thibaut Courtois, obviamente. Y ahora nos vamos a ir al centro del campo. A Tchouaméni le voy a poner un 3. Partido malo de Tchouaméni, pero lo mismo. O sea, cuando eres el pivote defensivo y te vienen por absolutamente todos los lados, poco puedes hacer. O sea, no podemos negar que Tchouaméni estaba en un gran nivel, estaba jugando muy bien, pero claro, o sea, te ponen de pivote y puedes rendir bien, pero cuando te vienen por absolutamente todos los lados es que te ves superado completamente. Es imposible hacer cobertura. Ganó algún que otro duelo aéreo, recuperó 5 balones, pero recuperas un balón y ¿a quién se la das? Despejas de cabeza y nunca le va a caer un compañero tuyo, nunca vas a poder hacer nada. O sea, partido que superó totalmente a Tchouaméni, pero hubiera superado a Tchouaméni, hubiera superado a Rodri, hubiera superado a Casemiro, a cualquiera. Y luego los otros centrocampistas, Arda Güler un 3. Yo dije en las claves del partido, las oportunidades que tiene, las opciones que tiene el Madrid de ganar es que el juego del Madrid pase por las botas de Güler y Güler haga un gran partido y no lo hizo, no tocó casi balón en la primera parte, o sea, fue invisible y sin un Güler que no te daba nada de salida de balón, no le llegaban balones, que muchas veces pues tampoco su culpa el todo porque es que ni siquiera le llegaban balones, pero tampoco los buscaba, tampoco hacía mucho por entrar en juego. Podemos un Madrid que no tenía juego ninguno. Luego, algunos, no, el Güler no te sirve como organizador. Es que ahí te digo lo mismo, metes a Kroos y hubiera sido el mismo desastre. O sea que no era que Güler es malísimo. O sea, a lo mejor hubiera sido un poquito mejor con Kroos, pero tampoco hubiéramos jugado bien con Kroos. O sea, era que es que no le llegaban balones de ningún tipo. Y en la segunda parte sí que es verdad que entró un poco más en juego, pero una segunda parte en la que el PSG ya iba ganando 3-0 y el PSG soltó el pie del acelerador completamente. Luis Enrique cambió a casi todo el 11 titular y ahí en Madrid pudo tener más balón, pero porque el PSG se lo dejó. Es como cuando estás jugando contra tu primo pequeño y ya le va ganando 20-0 y dices, es que se va a poner a llorar el niño y no va a querer jugar más, voy a dejarle que me ataque de vez en cuando, pero aún así tu primo es tan malo que ni siquiera sabe tirar a portería. Pues eso es lo que pasó con el Madrid, lo que pasó con Güler y por eso entró un poquito más en juego en la segunda parte. En el otro lado, Jude Bellingham, otro 3, o sea, para mí fue del centro del campo el que más activo estuvo en presión, de vez en cuando se quitó alguna carrera. El partido empezó con una buena presión de Bellingham, que recuperó un balón entre 3 y se la pasó de tacón a Mbappé, Mbappé a Gonzalo y Gonzalo a Vini. Partido malísimo de Bellingham, pero dentro de los pocos fue de los pocos que creo que luchó algo. O sea, tampoco te voy a decir que fuera un partido de sacrificio tremendo, pero tuvo varias jugadas de correr, pero yo entiendo también
que cuando ves que tú corres y nadie corre, o sea, me acuerdo una que comenté en el vídeo de ayer, que estaba Valverde doblando a Mbappé, casi todo el equipo de Madrid arriba, y Mbappé se pone a tirar bicicletas en vez de buscar un pase de seguridad o en vez de buscar finalizar jugada, lo que buscó es regatear en la banda y perdió el balón y nos armaron un contraataque tremendo porque Valverde no estaba, ni tuvo que llegar Bellingham y correr y al final meterle una guadaña a Kvaratskhelia y recuperar el balón y cagarse en los muertos de Kylian Mbappé por perder ese balón. Pero otro partido de Bellingham, que lo he dicho, no entró en juego lo que tenía que entrar, pero bueno, lo de siempre un poquito, ¿no? Y ahora nos vamos a ir arriba. Gonzalo, le va a poner un 4 porque por lo menos peleó, por lo menos lo intentó y estamos hablando de un canterano, de un chico que lleva 7 partidos en el primer equipo, o sea, es el único que intentó dar la cara. No le salió absolutamente nada, no consiguió hacer nada, pero es que a Gonzalo no le puedo medir igual que al resto de jugadores. Es un chico que lleva nada y no quiero ser tampoco especialmente crítico con Gonzalo porque tampoco tuvo que hacer. O sea, lo intentó, luchó, peleó, presionó, corrió, se metió a duelos, pero cuando nada no hay nada a tu alrededor, es ir a la guerra totalmente solo. Y ahora vamos a ir con las dos divas. Me voy a remangar, vamos a remangarnos aquí. Vamos a ir con Vinicius, un 1 de Vinicius, partido malísimo de Vinicius, no hizo absolutamente nada, casi no presionó, o sea, por ejemplo, Mbappé no le vi hacer ni una carrera de sprint para presionar, ni una. A Vinicius por lo menos de vez en cuando, que no lo estoy justificando, que su partido es una mierda, pero por lo menos disimulaba un poco más. A veces cuando le llegaba el balón al lateral o al central, que cubría a Vinicius, hacía el sprint, hacía el intento de ir a por él, pero como no acompañaba absolutamente a nadie, no servía de nada. Pero es que Mbappé ni siquiera eso, o sea, ni siquiera un gesto tribunero tuvo Kylian Mbappé. Ninguno hizo absolutamente nada, Vinicius un partido de mierda, no se fue de nadie, no generó absolutamente nada, no presionó. O sea, Vinicius, es que no lo voy a justificar, porque sigo diciendo que el mayor problema es cuando está Mbappé todo se pudre a su alrededor. Pero es que aquí hay que seguir criticando a Vinicius por esto, porque se pudra al estar alrededor de Kylian Mbappé. Una cosa es que podamos señalar que Mbappé pudre todo a su alrededor, pero no es justificación para que lo pudra. O sea, Vinicius, si Mbappé no corre, tú corre, haz tu trabajo. O sea, porque él no lo está haciendo, haz tú tu trabajo y que se lleve las críticas él. Pero no puede ser que porque él no haga nada, tú tampoco vayas a hacer nada, que te contagie esa mentalidad de vago y de estrella y de divo. O sea, y eso me toca los huevos, porque Vinicius siempre ha sido un jugador muy activo, con presión, con honor. O sea, era un jugador que se dejaba los huevos y le vimos riéndose en el banquillo. O sea, era un jugador que luchaba, que se dejaba hasta el último aliento por la camiseta y ahora no hace nada de eso. Dice, como está Mbappé y no hace nada, yo tampoco hago nada. Pues no, colega, o sea, no te puedes dejar contagiar porque uno no lo haga, no es tu justificación para que no lo hagas. Esto es lo que te decía siempre tu madre de, si tu amigo se tira por un puente y tú también te tiras, pues entonces Vinicius, tú tampoco te tires al puente, por lo menos inténtalo y por lo menos que sea solo uno el que no hace absolutamente nada y no sean dos. Pero al final, por mucho que él sea el que te trae esa cultura, si tú le sigues, es tu problema. O sea, por mucho que tu colega sea el drogadicto y te ofrezca, si tú te metes en las drogas porque te lo ha ofrecido tu amigo, el yonki también eres tú. Tú tienes la culpa por decir que sí. Tú perfectamente podrías decir que no y tomar otro camino. Pero has decidido tirar por el camino de Kylian Mbappé en vez de por el camino de Vinicius, que siempre defendíamos la mentalidad de Vinicius, esa mentalidad competidora, ganadora, no se rinde ante nada, siempre lo intenta, siempre lucha, siempre se deja todo en el campo y ahora no haces absolutamente nada de eso. Entonces, el problema de que hayas caído en las drogas, que se me entienda, no es del que te las ha ofrecido, sino de ti por probarlas y por engancharte. Y Kylian Mbappé le voy a poner otro 1. O sea, es que ya paso a hablar de ese tío. Es que es lo peor que le ha pasado al Real Madrid. Me vendrán muchos a criticar y odias a Mbappé. ¿Tú te crees que con lo mal partido que hizo el equipo es momento de criticar a Mbappé? Sí, es momento de criticar a Mbappé. Coño, que ya llevamos una temporada entera, que el equipo estaba funcionando bien. No te estoy diciendo que fuera una maravilla. No te estoy diciendo que fuéramos a ganar al PSG sin Kylian Mbappé. No te estoy diciendo eso. Pero no hubiéramos visto el papelón que vimos ayer, que es un jugador nulo, que solo tiene una jugada, solo sirve para correr hacia adelante y chutar, que sí, que mete muchos goles, pero de frente a portería y corriendo y tirando, que no tiene regate, no tiene desborde, no tiene juego colectivo. ¿Cuántas asistencias recordáis? ¿Cuántas asistencias de genialidad de Mbappé recordáis? Ni una, porque no las tiene, porque no sabe hacer absolutamente nada más que correr hacia adelante y tirar. Mbappé solo es efectivo cuando tiene que jugar a 1 o 2 toques, controlo, hago una mini conducción y tiro. Para eso sirve, para nada más, no sirve para absolutamente nada más, no tiene juego en equipo, no se asocia, no tiene juego sin balón, no corre, es que no es casualidad que todos los malditos equipos en los que ha estado Kylian Mbappé jueguen mal, o sea, que es que solo justificáis a Mbappé por lo que hizo con 18 años cuando era un jugador totalmente distinto y cuando no era una estrella y cuando no se creía lo que se cree ahora, o sea, es un jugador
que a mí sinceramente me parece lo peor que le ha pasado al Real Madrid en la época Florentino Pérez. En las dos etapas ha cogido un club con una cultura ganadora, con una cultura de querer hasta el último minuto, con una cultura de luchar y lo ha convertido en lo que estamos viendo hoy en día. Y al final Caperucita siempre será, o sea, el lobo siempre será el malo si Caperucita cuenta la historia. Y veíamos a Ancelotti como un inútil la temporada pasada, pero Ancelotti era un tío que te podrá gustar más o menos, pero sacaba todo adelante. Y el año pasado vimos un equipo desastroso, como vimos ayer con Xabi Alonso, cambiando un perfil de entrenador totalmente distinto. En cuanto metió a Mbappé en el 11, ¡plum!, fue colocarlo y efecto inmediato, un equipo de mierda. El PSG hace la temporada pasada un equipo de mierda, se va a girar Mbappé, el PSG una auténtica máquina y no, es la bota de oro, vale, pero ¿por qué es la bota de oro? Porque opaca al resto para él poder meter los goles y llevarse los reflectores. Pero que no te hace falta una bota de oro para ganar la Champions y para ganar absolutamente todo. Que el Madrid el año pasado ganó todo sin tener a la bota de oro. ¿Pero por qué? Porque Vinicius marcó 24 goles, porque Rodriguito marcó 17 o 20 goles, Joselu metió 16-17 goles, Bellingham metió 22 goles, Brahim metió 12 goles y así sucesivamente. Todos sumaron goles, todos brillaron porque todos jugaban en equipo y todos jugaban bien y todos aportaban y estaban sacando su máximo nivel. Pero cuando está Mbappé, solo saca él su máximo nivel, que si esto es su máximo nivel, me cago en todo lo que es el máximo nivel de Mbappé, que solo sirva para correr para adelante y para tirar, y hace que el resto de jugadores, ¿cuántos goles ha metido Brahim este año? ¿Cuántos ha metido Bellingham este año? ¿Cuántos ha metido Rodrigo este año? ¿Cuántos ha metido Enrique este año? Esa es la respuesta. Esa es absolutamente la respuesta. Es un jugador que te pudre todo el entorno, que te pudre todo el equipo, que hay que jugar absolutamente todos para él, y él no es tan bueno ni tan diferencial. Mbappé no es lo que os pensáis, que aquí siempre está el discurso de no, Mbappé es el mejor del mundo, dejad de decir tonterías, Mbappé es el mejor del mundo, no tenéis ni idea, estáis opagados, que no es el mejor del mundo, que no es el mejor del mundo, que es que ni siquiera ha ganado la bota de oro, pero creo que no es ni el que más goles ha metido, que creo que Gyökeres ha metido más goles que él, lo que pasa que los de la liga portuguesa valen menos que los de la liga española, pero que no es un jugador que te vaya a ganar, que tiene una sola jugada, que es correr hacia adelante y tirar, o cuando está dentro del área como echársela para un lado y chutar, pero no le sale muy poquitas veces de la que lo intenta. O sea, los que no querráis admitir que Kylian Mbappé se ha cargado este equipo, no, un jugador no te carga un equipo, una polla que no, que un jugador no te puede reventar un equipo. Díselo al PSG, díselo al Real Madrid, o sea, que sí que te lo puede cargar, pero perfectamente. Ha cambiado la cultura completa del club, ha cambiado la mentalidad de los jugadores y ha cambiado, y luego en el campo no te lo justifica ni siquiera. O sea, es un jugador que de verdad, lo más sobrevalorado que he visto en mi vida. Y me da igual que me critiquen y me van a insultar en comentarios, y eres anti-Mbappé, y eres pro Vinicius, que no estoy defendiendo a Vinicius, que estoy echándole la culpa a Vinicius también, porque tampoco te puedes dejar arrastrar. O sea, es tu culpa y de mentalidad de mierda si te dejas arrastrar por eso. O sea, no estoy justificando a Vinicius, la temporada de Vinicius es una mierda y es preocupante el nivel de Vinicius. Pero que este tío es un activo tóxico, o sea, tú ahora mismo le dices a Luis Enrique, le dices al PSG, te damos a Mbappé gratis. Me juego mi vida a que no lo quieren. Te lo juro, me juro mi vida a que no, me apuesto mi vida a que no cogen a Mbappé gratis. No lo cogen. ¿Por qué no? Porque es un jugador que solo sirve para marcar goles de relleno y en partidos fáciles, y cuando tiene control a 1 o 2 toques, no sirve para absolutamente nada más. ¿Cuál es la última gran actuación que recordáis de Kylian Mbappé? La final del Mundial, que sí, que metió un hat-trick, 2 de penalti. El partido contra el Real Madrid en la Champions fue en 2022, hace 3 años de eso. O sea, Mbappé en los últimos 5 años vive de un partido contra el Madrid hace 3 años y de un partido en el Mundial hace 3 años también. Eso es lo último, que el último título importante que ha ganado este tío es con 18 años. Con 18 años, y su último gol en unas semifinales de Champions fue con 16, 17, o sea, con 17 y 18 años también. Que no, que este tío ya sea lo que parecía que iba a ser, no lo es. Y muchos os pensáis que sí lo es y no lo es. No lo es. Y me da igual que me critiquen, me da igual que me digan lo que digan, porque soy del Madrid, quiero lo mejor para el Madrid y este tío es lo peor para el Real Madrid. O sea, me da absolutamente igual. Sé que voy a recibir críticas, que probablemente pierda viewers, pero me la pela. Yo aquí digo lo que pienso y digo lo que veo. Y lo que muchos no queréis admitir. Y no lo queréis admitir porque sois fans de Mbappé. Y yo soy, como me decís, fan de Vinicius, y te digo que Vinicius está siendo un problema para el Real Madrid, que el nivel de Vinicius es de vergüenza, que Vinicius a día de hoy no te está entre los 20 mejores extremos del mundo. Y lo digo y no tengo ningún problema, pero que el principal problema en el Real Madrid es Kylian Mbappé, un jugador inentrenable. Y sinceramente, ojalá me caiga la boca y ojalá esto acabe muy mal, o sea, envejezca muy mal, pero creo que el Real Madrid con Kylian Mbappé no va a ganar una Champions. Así te lo digo. Creo que el Madrid con Mbappé no va a ganar una Champions. Así que no es bueno técnicamente, no es bueno con regate, no tiene desborde, no tiene pase, no tiene asistencia.
¿Qué asistencias recordáis de Kylian Mbappé? ¿Qué jugadas recordáis de Kylian Mbappé que no sea coger el balón él y acabar finalizando? Ninguna. De Vinicius puedes sacar un montón, por ejemplo. O sea, el pase con el exterior a Bellingham el año pasado. Este año, un pase en el primer clásico a Mbappé también con el exterior que le dejó en mano a mano. El toque ese doble croquetita hacia Benzema. Varias jugadas y varias combinaciones con Benzema. De Lamine Yamal puedes sacar un huevo también, incluso de Rafinha, pero de Mbappé no puedes sacar nada. Lo máximo que puedes sacar es alguna jugada que la coja en banda, se meta para adentro y acabe finalizando. Ya está. Y me da igual, que me critiquen, que me digáis lo que queráis. Pero si no lo queréis admitir, el problema sois vosotros, no yo, por remarcar algo que es obvio, y que se está viendo. Y hay mucha gente que está despertando, que el Madrid estaba siendo un bloque sólido en el Mundial de Clubes y al primer partido que han colocado a este tío, ese bloque sólido se te ha caído completamente. Que se ha vuelto un equipo de mierda al Madrid de un día para otro. No estoy diciendo que fuéramos a ganar el PSG porque lo más probable es que no lo hubiéramos ganado. Pero no hubiera sido la imagen ayer de estar jugando profesionales contra amateurs, que parecía un partido de fútbol masculino contra uno de fútbol femenino. ¡Por Dios! Y bueno, terminado con lo de Kylian Mbappé, vamos al banquillo. Modric y Lucas Vázquez, les voy a dar un 10. ¿Hicieron un partido de 10? No. Pero es su último partido. Y yo les quiero dar esta nota, y la última vez que hable de ellos como jugadores en activo del Real Madrid, no quiero que sean malos términos, no quiero cargarles el muerto que les cayó entrando en la segunda parte en este partido, así que les voy a poner un 10 a los dos, pero en modo homenaje, en modo de respeto a dos leyendas del Real Madrid. Luego nos vamos a ir al banquillo a los que sí que van a seguir. A Carvajal no le voy a evaluar porque casi no jugó, o sea, patada en el pecho la primera que pilló. Me gusta eso de Carvajal, ha vuelto el pitbull de Leganés. Militao, un 6, creo que volvió bastante bien, hizo varias intercepciones, cortó una jugada tremenda que daba un jugador solo al segundo palo y él estaba con otro, era un 2-1 y la cortó muy bien, anticipó, salió de zona y ganó, no como Rüdiger. O sea, creo que Militao es un jugador sorprendente que parece que cada vez que vuelve el ligamento cruzado parece que no le ha pasado nada. O sea, hay que cuidarle mucho, por favor, Xavi, mimado mucho, que porque estén los otros centrales mal no le empieces a poner de más, pero es un jugador que me ilusiona. Me ilusionó el partido de ayer, es de lo poco positivo que saco. Que Militao parece que ha vuelto a un buen estado de forma y que sigue siendo un jugador que va a dar de qué hablar. Y en el último lugar del banquillo, que ya ni me acuerdo, a Brahim le voy a dar pues un 3. Dejo una jugadita buena con un tacón, pero poco pudo hacer el muchacho. O sea, es que tampoco me sale cargarle la responsabilidad a los del banquillo del partido que hicieron los muertazos estos. Así que nada, pues nada, estas son mis notas del partido contra el PSG. Va a haber muchas críticas, me la pela, o sea, me la pela. Si vas a seguir defendiendo a Kylian Mbappé a capa y espada y no estás viendo que es un problema para todos los equipos, no para el Madrid, para cualquier equipo en el que esté, el mal madridista eres tú. Eres una persona que no quiere lo mejor para su equipo. Eres una persona que simplemente ve el egoísmo de ver a su jugador favorito triunfar. O que no tiene ni puta idea de fútbol y que se piensa que porque meta 40 goles corriendo recto y de cara a portería ya es el mejor del mundo. Entonces, ahí el problema lo tienes tu colega. Ahora sí que sí, nos vemos en la próxima. Like, comentad, suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós.